Por los asistentes, doy cuenta que se encuentran presentes 22 consejeros. De conformidad con el artículo 13 de estos estatutos de este Consejo, existe el quórum requerido para dar validez, por lo que se declara formalmente el inicio de la sesión. Como segundo punto, lectura y discusión y, en su caso, aprobación del orden del día de la presente sesión ordinaria. El orden del día fue distribuido mediante medios electrónicos a todos los miembros del Consejo, por lo que se somete a votación la dispensa de la lectura del orden del día. Favor de votar. Muchísimas gracias. Como tercer punto, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión pasada número 126 de fecha 29 de septiembre del año en curso. Se somete a votación la dispensa de la lectura del acta referida, ya que fue distribuida mediante medios electrónicos a todos los miembros de este Consejo. Los que estén a favor, sírvanse levantar la mano. Perfecto, muchísimas gracias. Pues vamos al cuarto punto. Cedo la palabra al ingeniero Arturo López Chavarría, presidente del Consejo Consultivo Ciudadano. Adelante, don Arturo. Buenas noches, amigos consejeros. Antes que nada, una bienvenida para esta 127 reunión del Consejo. Y quería nada más, antes de dar inicio real, tocar tres temas. Uno de ellos se refiere a la seguridad. En días pasados, en la casa donde nosotros vivimos, en el Campestre, han habido una serie de llamadas fuera de orden con ánimo de crear confusión, incluso de cometer algún tipo de fechoría. Por parte de lo que es la dirección de la colonia, se invitó a la Fiscalía encargada de este tipo de delitos, y de verdad sí quiero hacer un reconocimiento a ellos. Llegaron 8 personas de la Fiscalía de las diferentes áreas, nos dieron una iluminación de lo que realmente está pasando con este tipo de llamadas y cuál debería ser la actitud que deberíamos tomar. Yo tengo el teléfono de la psicóloga Yanel Esquinca por parte de la Fiscalía de Antisecuestro, y tengo aquí el teléfono por aquellas comunidades, aquellos grupos que deseen que se les dé una plática. Verdaderamente están ellos haciendo muy buena labor y vale la pena que por lo menos nos iluminen qué debemos hacer en casos parecidos. Segunda, tenemos una reunión bastante cargada. Sí, voy a verdaderamente solicitar que los expositores pues respetemos un poquito el horario de los 10 minutos para dar espacio a preguntas y respuestas. Y tercera, pues quiero también aprovechar en hacer una felicitación a nuestro presidente por su cumpleaños, que fue el día de ayer. Yo creí que se le íbamos a dar en persona, pero aún en ausencia creo que vale la pena en felicitar a nuestro presidente por eso. Por lo demás, nuevamente bienvenidos y adelante. Sí, muchísimas gracias. También la bienvenida al licenciado Romaya. Bueno, quinto punto, presentación de 5 acciones para la restauración del ecosistema de las afluentes del río Sabinal, para lo que cedo la palabra al arquitecto Rafael de Cos. Adelante, Rafa. Muy buenas noches a todos. Es
Retener suelo. Necesitamos invertir en infraestructura en la periferia de la ciudad. Esa es la zona libre
que no tiene mancha urbana por sus condiciones tan accidentadas es la zona del Libramiento Norte hacia arriba. Tenemos aproximadamente 5,000 hectáreas de serranía, de cerros, donde ya no hay cobertura forestal que pueda retener el agua en la temporada de lluvias. Entonces, aquí está el Libramiento Norte esquemáticamente y tenemos toda esta montaña con muchos afluentes. Nos preguntamos cuál es la solución para que Tuxtla no se inunde y cuál es la solución para que no carezcamos de sequía en febrero o marzo. Bueno, la solución es exactamente la misma, de cuidar la cuenca alta. Ni siquiera tenemos que molestar a la gente porque trabajaríamos aquí, donde construir obras de retención, que las hemos llamado bioretenciones, que son represas filtrantes, no interviene con las actividades que estamos realizando ahorita. Cuando se inunda la ciudad de Tuxtla, bueno, tenemos que entender que Tuxtla es una llanura de inundación por naturaleza. Siguiente. Cuando se inunda la ciudad, podemos notar que el agua nunca va a ser limpia. No se inunda de agua de un río que se desborde, sino que es un agua muy lodosa, un agua con piedras. Esos son arrastres que vienen de la montaña. Si vemos el mapa que está aquí abajo, le hace falta la zona de las serranías, que es la que explicaba hace rato, donde fácilmente se puede trabajar. Si nosotros quisiéramos un parque lineal, cuyo anteproyecto lo hemos trabajado desde hace años, tendríamos que pensar en primero invertir en la parte de arriba, en el efecto y no solo en la causa, ya que para que nosotros tengamos una vegetación viva necesitamos un manto freático estable, que se esté restaurando, que tenga un aforo de agua, y eso lo vamos a lograr infiltrando el agua de la cuenca alta. Siguiente. Aquí. Esta lámina resume muchas cosas. Tuxtla es el municipio líder y ejemplo del estado. Somos más de 124 municipios en el estado, estamos de 124 a 125, y cada 3 años egresa un exfuncionario con un alto poder adquisitivo, pero con poco aporte en materia de restauración de ecosistema. Yo le digo que cada 3 años salen con un título: fui un buen alcalde, hice muchas cosas, pero me olvidé de la restauración del ecosistema. Me olvidé de prácticas que son tan normales en Europa o en Asia como la son invertir en nuestras reservas forestales. Al ser el municipio líder, lo que hagamos acá lo van a replicar. Tratar nuestras aguas residuales. Yo les quiero decir algo que es bien importante. El río Sabinal en tiempo de seca, su agua corriente viene de las aguas negras que vienen de Berriozábal. Si Berriozábal trata su agua y nos transportamos a Berriozábal y nos analizamos qué cantidad de agua consume el ciudadano de Berriozábal y qué cantidad desecha, estamos desechando por individuo un 80% del agua en los aseos personales. Si tratamos esta agua, es decir, que cada vez que crezca más Berriozábal va a mandar más agua a la ciudad de Tuxtla, y si estas aguas vienen tratadas, estaremos viendo un 2030 con un arroyo, luego un río, y estaremos viendo correr al río Sabinal de manera que viene de allá, que ya sea tratada, le va a dar vida al río, junto con lo que en la periferia podamos infiltrar al subsuelo. Siguiente. Estas son las retenciones. Aquí hay personas que conocen muy bien el proyecto, y para los que no, es encontrar un cauce socavado, un cauce que ha sido dañado, interrumpirlo con un muro de piedra. Ahí va un pequeño croquis, y pasamos de un panorama con una vegetación propensa a incendio, con una aceleración inicial que va a terminar en un 20%, porque tenemos una tendencia a la inclinación, y eso va a erosionar el suelo en las periferias,
Si nosotros la atrapamos, le vamos a dar la oportunidad a que las colonias que están alrededor de nosotros puedan tener actividades agropecuarias, puedan tener sus pequeños parques lineales y productivos, porque van a tener agua y van a tener suelo. Siguiente. Vamos a estudiar lo que llueve en la capital. Tenemos 55,000 hectáreas aproximadas en el cielo de la capital. Siguiente. De esas 55,000, solo 20,000 hectáreas de cielo llueven en la ciudad. Siguiente. De esas 20,000, hay 9,000 en las que trabajar sí se puede, pero tenemos que dialogar mucho con pequeños propietarios y con las colonias. Tenemos 11,000 hectáreas libres de cerro, las podemos ir a caminar, o del jaguarundi, que es un jaguar nativo de esta zona, y es la zona A, la zona en donde no intervenimos con las actividades de la ciudadanía, donde proponemos la construcción de estas bioretenciones. Siguiente. Ahí están los afluentes que están bien identificados, la información la pueden acceder, está en Conagua, como en el Instituto de la Tecnología del Agua a nivel federal y el Instituto del Agua del Estado. Los afluentes más importantes, en 21 kilómetros, 21 afluentes, de los cuales 12 son la propuesta que este Consejo, y es una razón por la que estoy acá, se impulsen y se promuevan que en estos 12 afluentes se construyan estas pequeñas represas. No tienen una altura que rebase los 2 metros, ni supera los 8 metros de ancho, por lo que no pondríamos en riesgo a nadie. Si vemos un corte ahora de manera de caricatura, para poder entender un poco mejor esto, trabajando en la parte alta, ahorita pues se inunda, ¿no? Siguiente. Aquí encontramos que hay un 25 y un 35 del lado norte, son las zonas en donde podríamos empezar a trabajar ya, con la gestión del ayuntamiento, y estamos calculando para la primera etapa una inversión de 25 obras reguladoras y 210 bioretenciones, que son estas presas de piedra. De primera instancia estaríamos derramando de manera económica aproximadamente 100 millones de pesos. Las fuentes de financiamiento están al alcance de las medidas estatales y municipales. Estaríamos contratando obra pública para los sectores que más lo necesitan, porque es llevar un poco de obra a la gente que vive en las afueras de la ciudad, y estaríamos transformando el panorama, porque atraeríamos a especies de aves migratorias que poco a poco se quedarían a vivir acá, y toda esa agua que atrapemos en la parte alta se va a infiltrar en el subsuelo y le va a dar vida a pozos que se están secando, pozos artesanales de mucha gente que pues cuesta mucho comprarles pipas para que en tiempo de Semana Santa le lleven su agüita, ¿no? Y para más información, este proyecto se llama 5 Acciones, Ecología de Cos. Mi nombre es Rafael de Cos, y pues muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rafa. Pues abrimos la participación a un máximo de 3 consejeros, por favor. Héctor de la O. Bueno, entonces pasamos después al micrófono, ¿no? ¿Nos prestan un micrófono? ¿Quién va a hablar? ¿Por acá? Gracias. Bueno, como Club de Industriales, pero antes, como Conagua, nosotros conocemos de este proyecto en función de, primeramente se había propuesto que se construyera una represa derivadora para la parte a la altura del Tecnológico de Monterrey, en el cual pues no nos convencieron del todo, pese a que eran instrucciones superiores de la Ciudad de México, estando nosotros en Conagua. No nos quisimos arriesgar a darle el sí a ese proyecto por las fallas geológicas que existen en esa región. Sin embargo, conocimos de parte del arquitecto de COS de este proyecto que nos pareció muy adecuado, porque iba a establecerse sobre el cauce del río San Cristóbal y lo que es el Sabinal. Entonces,
ahí donde convergen, ya la velocidad del agua por una precipitación similar a la que tuvimos por allá en el 2005, que se inundó todo el centro de la ciudad, era mucho menos costoso. El costo de esa represa era de casi 500 millones de pesos. Aquí, bueno, no sé hasta dónde tengan los alcances, pero lo que se había hablado en su momento con el arquitecto de COS era el establecimiento de un ejemplo que nos sirvió, porque conociendo en parte donde ellos lo hicieron prueba, en el rancho de ellos, que eran zonas con muchos arrastres de sólidos en tiempo de lluvias y que no había pastos. Aquí, aunque yo no vi que hicieran pastoreo controlado, pero sabemos que las vacas andan por todo el potrero. Un poquito más de tecnificación se le recomendamos, sí, desde luego, pero este proyecto vale la pena. Vale la pena porque para el caso de Tuxtla, la velocidad del agua, un ejemplo es que ya anteriormente, que resultó obsoleto, a la altura de Manos Amigas o de Casa Colping, hubo una obra que justamente servía con el propósito de restarle la velocidad al agua en el Sabinal para evitar los desbordamientos. Lo dejamos a conocimiento de ustedes. Gracias. Okay, muchísimas gracias. Por favor, Felipe y después Juan Carlos. El micrófono para este lado. Muy buenas noches a todos. Pues yo considero que es un gran proyecto, que hay que empezar a hacerlo. Yo he visto en la parte superior del club campestre también hicieron uno y ha funcionado muy bien. Del funcionamiento del campestre ya estaban secos casi los pozos de todos los habitantes de ahí, y gracias a la represita que hicieron ahí se han vuelto a alimentar los pozos y se hizo una zona muy verde y muy bonita, que como dices llegan muchas aves y se ha reforestado esa zona gracias a la pequeña represa, que va a beneficiar mucho a la ciudad, y sobre todo que hay zonas que son de pocos propietarios que no creo que pongan peros en hacerla, y en las partes superiores de tanto la falda del Cerro Matumaxá como en la parte superior del Libramiento Norte no creo que haya problema y que sería algo muy bueno. Yo creo que por mi parte cuenta con mi apoyo y órgano del apoyo del Consejo Ciudadano. ¿Qué tal? Buenas noches. Es un proyecto que tiene, bueno, no voy a repetir lo que dijeron todos los compañeros, pero en el caso de Tuxtla Gutiérrez, donde los temas del agua, tanto en exceso como en disminución, son críticos, requiere de una visión más amplia, más allá de la ciudad. En este caso creo que desde la Comisión de Medio Ambiente y Espacios Públicos de este Consejo, creo que sería muy interesante revisarlo con más tiempo para poder tener recomendaciones recomendaciones de gestión para el municipio, para que pueda realmente tener más indicadores de complementariedad. Pero creo que también con esta visión de cuenca tendría que presentarse también en el Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano de la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, por este mismo carácter. Hay financiamiento adicional del Fondo Metropolitano que podría estarse gestionando en siguientes gestiones. Creo que son dos puntos importantes a ver. Tenemos una agenda pendiente en la Comisión de Medio Ambiente y Espacios Públicos, entonces con mucho gusto podemos hacer este tipo que estamos ahí. Algunos de estos elementos que mencionas se complementan con lo que está propuesto en el programa de cambio climático de Tuxtla, entonces yo creo que sería buenísimo complementar algunas cosas, le darían bastante seguimiento. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Por favor, Gildardo. Gracias. Es un proyecto que ya conocemos desde hace tiempo. Nosotros como patronato del río Sabinal hicimos 5 presas, ¿sí? Y 2 hizo tu papá, ¿sí? Hay 5 en el campestre y hay 2 en el Cotinaspac, y todas han trabajado muy bien. Adelante, y qué bueno que echemos manos a la obra de una vez. El río Sabinal es el río más estudiado, creo que del mundo, ¿sí? Pero se queda solo en eso, en estudio. Ya estoy dando el siguiente paso. Pues muchísimas gracias. Sí, aquí adelante. El micrófono, por favor. Micrófono.
Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Rafael, te felicito por tu trabajo. Realmente, aparte que lo que nos estás presentando, Rafael pertenece a Jóvenes Empresarios de la Cámara, en donde nosotros, por supuesto que lo apoyamos, y sobre todo el gran impacto que va a tener en Tuxtla Gutiérrez, y no solamente en Tuxtla Gutiérrez, sino en sus alrededores, ¿verdad? Porque el captar agua no solamente sirve para nosotros, sino sirve para todas las ramificaciones que hay internas en el subsuelo. Y creo que a veces tenemos muy buenas ideas, pero como es lo de reforestar, pero si no tenemos el agua, si no tenemos, ¿cómo crees que esas plantas, por más ideas buenas que tengamos, o más buenos sentimientos para que haya más árboles en la ciudad, no lo va a haber si no tenemos agua? Y creo que tenemos que empezar por el principio, y Rafael, tienes todo el apoyo de los empresarios de la Cámara de Comercio, y trabajaremos contigo para que esto se lleve a cabo. Y por supuesto con la presidencia municipal, como siempre lo hemos estado trabajando, y nos sentimos muy orgullosos de trabajar con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Rafael. ¿Realmente? ¿Sí? Ok. Muy bien, muchas gracias, Rafa. Yo lo que quisiera pedirle a la comisión, Juan Carlos, que pues a la mayor brevedad posible se pongan a trabajar, porque sí es un proyecto que vale la pena no dejar pasar tiempo y atacarlo lo más rápido posible. ¿De acuerdo? Bueno, muchísimas gracias. Pues vamos con el sexto punto. También es otra gran propuesta del modelo de reconstrucción de tejido social. Casa Común Plan de Ayala Norte. Le cedo la palabra al señor Nicandro Maza. Adelante, don Nicandro. Muy buenas noches y muchas gracias por invitarnos a este espacio. Hace 3 años iniciamos el proceso de reconstrucción del tejido social en nuestra colonia, principalmente por la inseguridad. Hubieron hechos, acontecimientos, incluso que algunos terminaron trágicamente, que nos llevó a empezar a repensar lo que estábamos haciendo. Y en ese proceso descubrimos de que en la colonia estaba totalmente desvinculada unos a otros. La vinculación entendida como las relaciones de confianza y de cuidado que debemos de tener nosotros como ciudadanos para protegernos entre nosotros mismos, una desvinculación total en el cual había un desconocimiento entre unos y otros, pero además también no teníamos identidad, la identidad que dan los pequeños logros que nos identifican con una historia de éxito más que con una historia del miedo o del fracaso, y además con una identidad en la cual no teníamos un sentido de pertenencia a nuestra propia comunidad, que aunado a los propios vínculos pues nos separaban totalmente y nos dejaban, nos entregaban a la delincuencia. Pero además también teníamos el asunto de que habíamos perdido los espacios colectivos, como es por ejemplo la asamblea, donde tomábamos los acuerdos, donde acudimos para poder temáticas del bien común que existían dentro de la colonia, quien pudiera acudir o que no estaban interesada la ciudadanía para poder participar. Y además de todo esto, también la palabra, se había perdido la posibilidad de poder asumir compromisos y honrar a los acuerdos a través de la palabra, ¿no? Antes nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, para ellos lo más importante era la palabra que un papel escrito, ¿no? Sin embargo, se había perdido la palabra. Y empezamos en ese proceso entonces a construir me parece que había una diapositiva por ahí, que ya no lo pusieron. Tenemos una diapositiva, si me hace favor. Empezamos a construir y bueno,
empezamos a juntarnos primero con un grupo de WhatsApp, que es un grupo de WhatsApp hoy que reúne 256 personas, totalmente de toda la colonia. Es una colonia de clase media baja y clase baja, con casi nulos servicios públicos, sin agua potable, la mayoría de las calles sin ser pavimentadas, sin ampliación de la red eléctrica, etcétera. Y es en ese sentido que nos empezamos a reunir y empezamos a solucionar los problemas como se iban presentando. Primero, potencializar y rescatar el espacio que se había perdido, que era el espacio colectivo, y a partir de ahí, cuando no se recuerdan cuando cerraron los basureros con Proactiva, que se quedaron las basuras ahí durante 15 días tiradas en el... a partir de ahí nosotros decidimos construir un centro de acopio que nos permitiera bajar el nivel de cantidad de las basuras de las esquinas. Y lo logramos, nos dieron en comodato un terreno y construimos con el trabajo voluntario y el trabajo en especie también de más de 50 vecinos, construimos un común que es esta. En este centro de acopio ya acudimos los vecinos, depositamos nuestro PET, cartón, aluminio, y cada determinado tiempo los vecinos acudimos para poder subir a los vehículos, camionetas, todo con trabajo voluntario, prestados incluso la infraestructura prestada por parte de la comunidad, la llevamos a vender a San José Terán, y los ingresos nos sirvieron para poder hacer contenedores de basura, por ejemplo, que son estos, que fueron antes de los contenedores que afortunadamente hizo el ayuntamiento municipal, que es con Mayalá, con Amaya Ciclón, para que no metieran los perros el hocico, y eso permitió que los perros no regaran la basura. También pusimos nombres a todas las calles, porque no tenían nombre las calles de la comunidad, y recientemente inundamos de alarmas vecinales, las alarmas vecinales que están articuladas unas con otras, a través de un grupo de WhatsApp controlados, y en cualquier cosa que pasa inmediatamente sonamos las alarmas y salimos los vecinos. Todo eso con los ingresos que hemos obtenido. También organizamos la comunidad por medio de secciones, ¿no? Cada 3, 4 manzanas tiene un comité, y ese comité se integran al consejo vecinal. Actualmente son 7 comités de 10 que pensamos formar dentro de la comunidad. Así también impulsamos el trabajo de educación para el buen convivir, en el cual tenemos el proyecto con niños de verano. Damos 2 veces al año durante 15 días el trabajo del buen convivir con los niños. No se educa tanto para competir, sino para convivir, y con los papás igual, que han permitido poder establecer también los vínculos entre nosotros. Cada año realizamos una convivencia vecinal donde nos reunimos más de 100 vecinos, en la cual bailamos, en la cual hay un grupo de danza también dentro de la comunidad. Y bueno, es eso. Tenemos las cajas de ahorro también de la economía solidaria que estamos implementando dentro de la comunidad. Y dentro de este proceso conocimos también al Centro de Investigación y Acción Social Jesuitas por la Paz, en el cual fuimos al Estado de México a un taller, y a partir de ahí establecimos ya una colaboración más cercana con ellos. Ellos nos acompañan en este proceso formativo. Ellos son sacerdotes jesuitas que tienen en la provincia jesuita, autorizó este proyecto para asesorar y acompañar a colonias, comunidades de todo el país en el tema de reconstrucción del tejido social. No sé si me queda más tiempo, ¿sí? Sí. Bueno, y en ese sentido estuvimos recientemente, del 23 al 27 de octubre de este año, en esta semana, el director nacional Jorge Atilano, el sacerdote también jesuita, estuvo directamente él en un taller en el cual se puede adelantar más.
atrás. Y el resultado de ese taller fue precisamente la estructura vecinal. Se los comento en 2 minutos, que es el Consejo Vecinal representa a la colonia, se establece la comunicación oficial con diversas instituciones públicas y privadas, lleva las finanzas del grupo, realiza las actas de reuniones de asamblea, está 4 áreas que son la gobernanza participativa, la ecoespiritualidad, la reconciliación familiar, jóvenes y educación para el buen convivir y economía solidaria. Esas 4 áreas, tenemos tenemos una serie de acciones que nos toca realizar y sobre todo como un eje transversal fundamental la participación comunitaria con la finalidad de potencializar la construcción de la ciudadanía. Ese es el principal objetivo que nosotros tenemos, construir ciudadanía, entendiendo esta como el sujeto social que va transformando su historia personal, su historia familiar y su historia comunitaria por el bien común, en relación y vinculado con las autoridades en todos los niveles de gobierno, ¿no? Pues eso es todo, muchas gracias. Bueno, abrimos la participación a consejeros para preguntas a este gran proyecto del señor Nicandro Mazo. Adelante, Juan Carlos. Felicidades y muchas gracias por lo que están haciendo. Creo que justo la construcción de ciudadanía y la gobernanza que se puede derivar en espacios como este, especialmente para la toma de decisiones del desarrollo de la ciudad, son importantísimos. Yo creo que más que generar recomendaciones hacia ustedes, creo que hay una oportunidad para el ayuntamiento y las administraciones en general de los 3 órdenes de gobierno para acompañar este tipo de procesos y cuidar muchísimo la permanencia ciudadana, que no se politicen, que no se vayan hacia algún interés. Creo que es importante el acompañamiento de la sociedad civil desde muchos ámbitos y podría convertirse en un buen laboratorio de la ciudad, no solo desde lo ambiental, sino de muchos aspectos que este consejo tiene que ver con varias comisiones. Yo más bien sería pedirles que si podemos acompañar ese tipo de procesos, y pues más eso, y en lo que podamos también estar colaborando con mucho gusto. Sí. Carlita. Hola, buenas. Pero de este tipo de temas son sobre todo, nos llena de entusiasmo de manera personal, me llena de entusiasmo conocer este tipo de logros ciudadanos. La construcción ciudadana precisamente nos lleva a poder construir una mejor ciudad. Cuando hemos dejado de construirnos como ciudadanos, es decir, hemos dejado de situarnos como habitantes de una ciudad, es cuando de pronto hemos perdido por completo la idea de qué hacer, qué dar y cómo actuar dentro de una ciudad en la que habitamos. Precisamente lo que acaban de comentar, para nosotros como ayuntamiento, tener a un grupo de ciudadanos así de organizados, con una idea muy clara de lo que quieren y desean dentro del área que habitan principalmente, nos lleva a poder potencializar ciertas acciones que ya están completamente institucionalizadas dentro del ayuntamiento. Y dentro de estas están, por ejemplo, estas capacitaciones que la Secretaría de Protección Civil da, que son capacitaciones importantes que la ciudadanía conozca, son capacitaciones gratuitas que nos permiten precisamente como comunidad estar siempre al tanto de qué hacer, cómo actuar y cómo responder ante diferentes situaciones que de pronto vive la ciudad, pero además también hay muchas secretarías más que dan una serie de pláticas, de información que permiten alimentar y retroalimentar a este grupo de ciudadanos ya organizados, establecidos, identificados,
Y hay algo bien importante que de manera personal siempre busco y hago hincapié de que la gente escuche y entienda esto. El poderles acercar y explicar la reglamentación municipal que nos rodea, que les permite a ustedes como ciudadanos organizados o como colonos organizados conocer cómo pueden gestionar las cosas que requieren. Y aquí, por ejemplo, yo veo de entrada, me comprometo también, aquí sí quiero hacer un compromiso con ustedes de que en esta segunda etapa de contenerización en la ciudad sean ustedes una de las primeras colonias en contenerizar. Quiero comentarles que las colonias que se están contenerizando ahorita, que son plan piloto, no me voy a alargar mucho, voy a explicarlo rápidamente, se escogieron porque tienen características específicas. Teán se escogió como primer colonia para contenerizar por la problemática que presenta con el tema del manejo de sus residuos y por la cantidad tan fuerte que provoca de residuos sólidos. Pero en el caso de ustedes, estamos hablando de que ya es un grupo de colonos muy conscientes que estoy segura que el contenedor lo van a hacer suyo, porque de eso se trata, de apropiarnos de los espacios públicos, de apropiarnos de las herramientas que se ponen en la ciudad, como son las luminarias, de cuidarlas. Es nuestro bien común, porque esta es nuestra casa común. Y yo no veo otra cosa mejor que identificar a este grupo sin temas políticos, porque eso sí es bien importante hacerlo a un lado, sin temas políticos, sino al contrario, enriquecerlos a ustedes para que evidentemente puedan ser punta de lanza o ejemplo dentro de la ciudad. Por ahí también ya tenemos identificado el grupo de vecinos que están en San Roque, que están haciendo situaciones parecidas a las de ustedes. Hay 127 familias también en las granjas muy bien organizadas, y de eso se trata, que nos construyamos como ciudadanos para poder construir la ciudad. Así que de entrada, bueno, pues me comprometo de poderles acercar lo más que podamos de los servicios que nosotros damos en el ayuntamiento para que ustedes se alimenten y nos retroalimenten de lo que se puede lograr en su colonia. Muchas gracias. Bueno, pues mi esposa tuvo la oportunidad de ir a una de las pláticas que hicieron, que hizo el sacerdote jesuita, y realmente compró unos folletos, yo estuve leyendo y se me hizo muy importante, y es mucha realidad, ¿no? Los espacios públicos están cooptados, es la palabra que menciona ahí, las familias, las escuelas, y muchas cosas que necesitamos recuperar. Y pues yo me quería proponer, como presidente de la Comisión de Seguridad, que ahorita intercambiemos teléfonos y para tratar de hacer una reunión con usted y también plantearle lo que nosotros hemos estado trabajando desde la Comisión de Seguridad del Consejo Ciudadano para enriquecer muchas de las cosas que tal vez ya están haciendo ustedes y fortalecerlas más. ¿No? Pero felicidades. Sí, gracias. Así, ¿Me habla? Perdón. Muchas felicidades, me parece que es un gran proyecto, pero quisiera que entráramos a la reflexión. Este tipo de proyectos que están emergiendo en las ciudades es resultado, lo digo con mucho respeto, de la incapacidad de los gobiernos a cumplir con todos los servicios. Pero no estoy hablando de la incapacidad por falta de voluntad, estoy hablando de la incapacidad por la gran demanda de servicios que existen, particularmente en municipios que son capitales. Es decir, aunque exista muy buena voluntad y muy buena disposición, los recursos no alcanzan para cubrir todas las necesidades y hacerlas de manera inmediata. Tuxtla Gutiérrez es una ciudad que tiene 130 años y todavía no logra pavimentar sus calles, por ejemplo. Es decir, son demandas históricas, ¿no? No podemos pensar que una administración, cuando llegue, pueda resolver todos los problemas. Yo estoy hablando solamente de una cosa, pero hace rato hablamos de agua o de medio ambiente, y así hay una serie de servicios que la Constitución le confiere al municipio, y hay algunos otros servicios que sin estar
en la propia Constitución hoy los municipios tienen que prestar. ¿Sí? Son servicios extraconstitucionales que los municipios están obligados a prestar porque es el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía. De modo que en las ciudades se están presentando fenómenos como estos que concitan a que se analicen, y en la academia y en las ciencias urbanas se habla de algo que quiero traer a la mesa que se llama inteligencia colectiva. Es decir, es necesario que las sociedades apliquen una inteligencia colectiva donde se redimensione lo público y lo privado, como antes existía solamente en ese concepto entre público y privado, y hoy se redimensionan nuevos conceptos como lo público sí, lo privado también, pero lo colectivo también. Y por supuesto, en este caso y en muchos otros casos, pues hablar de las colonias, de las secciones, de los aglomerados poblacionales, ¿no? De las comunas. En muchos lados todavía existen este fenómeno de comunas y estados tradicionales, como en el caso de Chiapas, todavía afortunadamente tenemos muchas comunas. Es decir, si hacemos nada más el análisis de Tuxtla Gutiérrez, todavía tenemos, por ejemplo, Copolla, es una comuna, ¿no? Es decir, en ese contexto, ¿no? Pero los más urbanos, pues colonias, fraccionamientos, etcétera, hay que rescatar estos conceptos, estas dimensiones de lo colectivo y de la inteligencia colectiva. Me parece que es un gran proyecto, un proyecto que debe de dar mucho, pero que valdría la pena aquí que dimensionáramos, porque eso se tiene que complementar con lo siguiente. Primero, esta es una acción donde los vecinos están haciendo ciudadanía, están haciendo colectividad, ellos dicen, resarciendo el tejido social, y lo dicen de manera muy atinada. Pero hace falta lo siguiente, hace falta que se redimensione la acción pública ahí. Es decir, ya que hay una iniciativa de los ciudadanos, ahora es necesario que de manera ordenada se apliquen recursos públicos, porque eso haría y nos llevaría a otro concepto, la selección inteligente del recurso público. Es decir, un peso que se invierte en una sociedad organizada nos da mucho más rendimiento que un peso que se invierte en una sociedad que no está organizada, ¿sí? De tal manera que esa es una selectividad de la inversión inteligente, de la inversión pública. Y el otro elemento que hace falta incorporar es la continuidad. Para hacer esto se requiere continuidad y se requiere institucionalizar esto, porque muchas veces, desafortunadamente, la experiencia nos habla. Esto se ha presentado en muchos lugares, en el norte del país, en Zacatecas, en Durango, se presentaron fenómenos así. En la Ciudad de México, por supuesto, ha habido muchos casos muy parecidos, en donde las colonias enteras se organizan y hacen cosas muy interesantes, pero luego derivan en otras cosas que no son las que originalmente se habían pensado. No estoy hablando de la política, estoy hablando en otro tipo de servicios. Entonces se requiere que se institucionalice, y eso no significa que sea cooptado por el gobierno ni estatal ni el gobierno municipal. Significa que a la iniciativa ciudadana que ya existe se le dé un orden que trascienda el tiempo, ¿sí? Se requiere un poco de establecer normas, reglas de cómo pueden estarse, digamos, las autoridades que ustedes mismos han elegido, cómo pueden estarse en el transcurso del tiempo. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque si no se hace, va a ocurrir con el gran fenómeno, por ejemplo, de las sociedades cooperativas en México, ¿no? Las sociedades cooperativas eran un muy buen ejemplo que se iniciaron en el siglo XX, era muy interesante, pero así es una sociedad cooperativa, empezaba muy bien y en el transcurso del tiempo, en algunos años, empezaban a pelearse y terminaban por derrochar todo este capital social y este capital económico. Entonces hace falta estos dos elementos que a mí me parece que sería muy interesante que lo reflexionaran. Lo digo con mucho gusto. De verdad, insisto, felicito esta iniciativa, me parece muy interesante, creo que es importante que lo repliquemos, que lo retomemos, como lo decía la síndico, la licenciada, me parece que es importante que se retome la experiencia y, por un lado, el sector público redimensione la aplicación de los recursos fiscales, los recursos financieros y los recursos jurídico-económicos que se puedan dar, y por el otro lado, los ciudadanos también recuperen esta necesidad de darle una continuidad en el tiempo más allá de lo que ocurre en este momento, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Si me permite. ¿Puedo? Nuestro presidente. Bueno,
Primero que nada, gracias por tu participación, Nicandro. Cuando tuve la oportunidad de que me presentara este proyecto, Nicandro, lo primero que se me ocurrió es que lo pudiera presentar acá. Nosotros hablamos mucho de hacer ciudadanía. La verdad es que ellos ya lo hacen, ¿sí? Si es necesario, me desmientes, Nicandro, pero hasta donde yo sé, aquí no interviene ni ningún partido político, ni ninguna religión específica, sino exclusivamente el interés de aprender a vivir en colectividad. Eso es lo más importante. Verdaderamente es un ejemplo que debemos tomar y seguir, ¿sí? Yo quisiera aprovechar para solicitarte el poder hacer reuniones con ustedes allá. Sé que son más de 1,000 personas las que habitan en esa zona y que han sabido convivir, se han sabido repartir, ¿sí?, todos los esfuerzos para poder convivir bien. Y yo quisiera que dar chance de ir y conocer personalmente este gran proyecto. Claro, por supuesto, serán bienvenidos todos. Para nosotros sería muy grato el poder recibirlos, que la verdad es una gran sorpresa esa petición que nos hace, y pues sí, por supuesto, ahí estaríamos nosotros recibiéndolos con bombas y platillos a todos ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias, se los agradezco. Sí, muchas gracias a todos por escucharnos. Muchísimas gracias, señor Nicandro, y también creo que vienen 2 personas con usted, ¿verdad? Muchísimas gracias y bienvenidos. Bueno, 7º punto, presentación de actividades de la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana. Cedo la palabra al licenciado Aurelio Cruz Obando, secretario. Adelante, secretario. Buenas noches a todos, un gusto poder saludarle. Sabiendo que solo tengo 10 minutos, intentaré ser lo más breve posible para platicarles todo lo que estamos haciendo dentro de la Secretaría. En verdad es un espacio muy pequeño porque pocas veces tenemos la posibilidad de platicar con ustedes, pero voy a aplicar la de la rezadora con tal de que salgan todos los contenidos que estamos trabajando actualmente. Y quisiera empezar a platicarles que esta administración en específico se ha concentrado mucho en la cuestión de la reforestación, en el reforzamiento de la capa vegetal y la capa forestal de la ciudad, y entre el mes de octubre del año pasado y a partir de junio de estamos llevando a cabo el programa municipal de reforestación Plantando el Futuro. Dentro de los resultados quisiera platicarles que hemos realizado actividades de reforestación o en su caso de plantación de árboles o resembrado en más de 120 espacios. Aquí quisiera hacer hincapié que nos hemos enfocado también en trabajar en espacios que son de recarga para los mantos acuíferos. Hemos estado trabajando en el aguaje de San José Terán, hemos trabajado en el aguaje ejidal de San Agustín, en espacios que normalmente no trabajaríamos. Hemos estado en el relleno sanitario, hemos estado trabajando también con entidades que hacen labores importantes para niños que no están teniendo todos los recursos para poder subsistir, como el caso del DEAS SOS, y por supuesto en las principales vialidades de la ciudad. Por otra parte, también comentarles que además del sembrado que realizamos en la ciudad, de la plantación de árboles, también estamos concentrados en verificar los árboles que ya cumplieron su ciclo fisiológico y que pueden convertirse en un riesgo para la ciudadanía, y trabajamos de manera conjunta con Protección Civil, con la Dirección de Imagen Urbana y también con Tránsito Municipal para realizar operativos a través de la ciudad en los diferentes espacios para hacer el retiro correcto de estos árboles. Aquí quisiera aprovechar para platicarle a nuestros amigos consejeros que son empresarios que pasado mañana, el día miércoles, entre las 12 de la noche del día 30 y las 5 de la mañana del día 31, vamos a cerrar el Boulevard Belisario Domínguez en el tramo que va de La Fuente a Plaza Cristal para retirar cerca de 9 árboles secos que en este momento ya representan un riesgo, para que en caso de que tengan algún establecimiento en la zona tomen las previsiones necesarias, aun cuando nosotros vamos a hacer la comunicación correspondiente a partir del día de mañana.
Las siguientes actividades que estamos desarrollando se está haciendo de manera conjunta con ICIPLAN, de aquí nos acompaña Sofía y SEMAN, el levantamiento del inventario de la ciudad. Estamos utilizando un software que fue diseñado por el Servicio Forestal de Estados Unidos y estamos haciendo el recorrido actualmente de los principales parques de la ciudad. Aquí ustedes lo pueden verificar. Este software es una herramienta que nos va a permitir evaluar las condiciones del arbolado urbano, los servicios ambientales que brinda, así como el valor económico que representan y con ello mejorar los mecanismos de gestión de este arbolado del que estamos hablando. Pero adicional al levantamiento de este inventario, también estamos trabajando en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, ya que los árboles son ejemplares en sí mismos, seres vivos, también sirven de hábitat para otro tipo de especies de fauna, y estamos haciendo el levantamiento actualmente de toda la fauna que está habitando nuestros parques, con la intención de conocer la diversidad y abundancia de aves en los distintos espacios. Nos va a permitir relacionar su presencia con el estado del arbolado, identificar las problemáticas ambientales ligadas a las poblaciones nativas y generar información de carácter científico para implementar nuevos programas ambientales que sean de beneficio para el municipio. Me cambio de tema, ya que voy en modo rezadora, rapidísimo me paso a movilidad. En tema de movilidad les platico que estamos haciendo, con una pequeña inversión, se adquirieron 5 bicicletas con equipo de protección correspondiente y con esto estamos haciendo recorridos por los dos tramos de ciclovía que tenemos en la ciudad. Estamos en diferentes horarios, en diferentes días, de tal manera que no se vuelva una actividad rutinaria. Nos estamos acompañando tránsito municipal y al día de hoy se han aplicado 19 sanciones a vehículos que estaban ocupando el espacio. También debo decir que dentro del ayuntamiento estamos trabajando porque de pronto a alguien que trabaja dentro del ayuntamiento también se le olvida que no debe ocupar la ciclovía, debo decirlo también. Además de esta labor de inspección, también estamos trabajando en la campaña de respeto al peatón. Esto nos lleva a los principales cruceros de la ciudad. La intención es sensibilizar al peatón del correcto cruzado de las calles por las esquinas y, por supuesto, sensibilizar a los automovilistas en el sentido de que respeten también el espacio que está destinado para los peatones. Adicional a esto, también de manera complementaria, ustedes sabrán que aquí en Tuxtla Gutiérrez tenemos varios grupos de ciclistas que hacen uso de la vía pública en diferentes días de la ciudad. La Secretaría en específico está trabajando en rodadas, pero dentro de la ciclovía, en específico dentro de la ciclovía, con la intención de visibilizarla, que los automovilistas visibilicen que ese espacio es confinado y exclusivo para los ciclistas y para que el ciclista se sensibilice que ese es el espacio que le corre y no corra riesgos al intentar meterse al arroyo vehicular. Actualmente llevamos 2 rodadas que hemos organizado, una por la tarde y otra por la noche, y se seguirán programando el resto del año. Otro tema que ya viene de administraciones anteriores, pero que hemos reforzado, se retomó la comunicación con las organizaciones que están atrás de la vía recreativa y hemos reforzado el trabajo de estas organizaciones. Se realiza cada segundo y cuarto domingo de cada mes, y la circunstancia que ahorita se está manejando es que las ciclovías sean temáticas. Este fin de semana el tema fue la campaña de Limpiemos Tuxtla, por una parte, y el tema del Día de Muertos. En materia de educación ambiental, quiero platicarles que aquí mismo en este espacio llevamos a cabo la Feria del Emprendimiento Ambiental que se realizó hace 2 meses. Tuvimos presencia de estudiantes universitarios con 17 proyectos, los cuales estuvieron enfocados principalmente a ecotecnias y a manejo de residuos. Consejeros, porque sé que ustedes están siempre concentrados en los temas de la ciudad, a invitarlos. Allá está el cartel. Vamos a llevar a cabo el primer simposio por un Tuxtla sustentable en coordinación con la UNICACH. Vamos a tocar 5 temas que son importantes para Tuxtla. Vamos a hablar de movilidad urbana, de riesgos ambientales en la ciudad, cadenas de valor en la gestión de los residuos, islas de calor y, por último, vamos a hablar de las áreas naturales protegidas y su interacción con la ciudad. También debo platicarles que tenemos este programa permanente de educación ambiental y movilidad por Tuxtla que nos lleva a jardines de niños y a escuelas primarias. Al momento llevamos atendidos cerca de 8,000 niñas y niños de la ciudad. Además de eso, regulamos
lo que es la contaminación auditiva y visual. Al momento hemos emitido cerca de 464 dictámenes ambientales, que con unos ingresos por cerca de 645,000 pesos y 594 autorizaciones ya sea de derribo o de derrame de árboles, así como del dictamen de sonido con cerca de 550,000 pesos. En números redondos estamos hablando que nada más en esas dos materias hemos ingresado al ayuntamiento cerca de 1.200.000 pesos. En materia de inspección, les platico que aun cuando atendemos varias materias, la principal es la de sonido, lo que es el ruido. Tenemos una serie de denuncias que estamos atendiendo de manera permanente. Actualmente estamos trabajando de manera conjunta todas las áreas del ayuntamiento, haciendo operativos conjuntos, y aquí les puedo mostrar que hemos hecho cerca de 86 visitas de manera propia de la Secretaría y hemos participado en 15 operativos. También atendemos las materias de quema, de malos olores, derribo y poda severa y contaminación por acumulación de cacharros. Los ingresos en estas materias que se han resuelto, se ha iniciado un procedimiento administrativo y se han sancionado, tenemos ingresos por cerca de 940,000 pesos al día de hoy. En materia de residuos, rapidísimo para platicarles, también hacemos supervisión de las actividades que se realizan dentro del relleno sanitario, vigilamos la observación de la norma 083, que es la de referencia para el tema de rellenos sanitarios, y vigilamos también la observación del resolutivo que emitió el INE en el año 2006, de tal manera que se cumplan las condicionantes ahí establecidas. También desde la Secretaría damos atención a las problemáticas generadas ya sea por el relleno sanitario y de manera conjunta, allá está el ingeniero René, que atendemos una mesa de atención a la contaminación del río Suchiapa, y hay dos puntos en específico que nos han observado y en los que el ayuntamiento está trabajando. Uno tiene que ver con la planta de tratamiento de aguas residuales del Real del Bosque y la otra es el relleno sanitario. Desde la Secretaría estamos dando atención y seguimiento a estas problemáticas y por supuesto también formamos parte de la Comisión Transitoria de Supervisión de Residuos Sólidos Urbanos que integró el Cabildo hace algunos meses. Adicional a todas las campañas que está realizando el ayuntamiento actualmente en materia de residuos, nosotros nos hemos colocado en dos segmentos que son un poco más especializados y que tienen una normatividad mucho más específica. Estamos trabajando con residuos eléctricos y electrónicos, para lo cual en el mes de agosto llevamos a cabo una primera campaña de acopio de este tipo de aparatos. Colocamos 10 puntos de acopio en la ciudad. Logramos captar cerca de 7.8 toneladas de este tipo de residuos, las cuales fueron generadas para disposición final o en su caso para reciclaje. La otra materia en la que estamos trabajando por la instrucción del presidente y también por solicitud de don Arturo López Chavarría es el tema de las pilas de uso doméstico. Hemos echado a andar ya esta campaña de acopio de pilas de uso doméstico. Estamos colocados en 25 puntos de acopios, principalmente en oficinas o instalaciones del ayuntamiento por el manejo que deben estas tener. Aquí pueden ver los lugares en los que estamos. Estamos en 10 edecos, en 3 agencias de SMAPA, en 7 agencias municipales, en 3 parques y en 2 oficinas gubernamentales. Estamos tratando de observar en todo momento la normatividad que Semarnat nos pide que debemos de atender para la correcta disposición de este tipo de residuos. En materia de emisiones, que es otro tema que vale la pena tener en consideración, debo platicarles que aquí en la azotea de la presidencia, ya ustedes sabrán, existe una estación de monitoreo ambiental. La primera parte del trabajo que estamos realizando era garantizar que esa planta pudiera operar. Hicimos una mezcla de recursos entre el SEMAN de Gobierno del Estado y el Ayuntamiento para darle el debido mantenimiento y actualmente estamos teniendo ya las lecturas de la calidad del aire. Tenemos equipo automatizado y tenemos una planta que es de tipo manual, que es la que nos hace la medición de PM10. ¿Por qué puse la gráfica? ¿Por qué quise poner este mapa? Porque la calidad del aire en nuestra ciudad está muy vinculada a ciertas condiciones estacionales. Es decir, cuando se viene la temporada de estiaje, cuando se empieza la preparación de la tierra para la temporada de la siembra, con este fenómeno de quema que tenemos, se empieza a saturar el ambiente de ciertas partículas, y en los meses de abril
y mayo podemos ver que están los picos donde la calidad del aire tiende a empeorar. El primer paso que teníamos que dar era que lo pudiéramos medir, luego que pudiéramos identificar que no solo es una circunstancia local de Tuxtla ni general de Chiapas, sino estaba, al menos en este año, distribuido en todo el país. Para este año todavía no habíamos diseñado un protocolo de atención a contingencias, al día de hoy ya la tenemos, está ahorita en proceso de revisión de las Secretarías de Salud y de Protección Civil, y en este mes de noviembre vamos a instalar ya la Comisión de Calidad del Aire para que en caso de que hubiera alguna contingencia ambiental en los primeros meses del próximo año, podamos responder oportunamente para protección de los habitantes de la ciudad. Y por último, y no menos importante, quisiera platicarles rapidísimo de las personas que me acompañan en la Secretaría. Los 3 directores son el arquitecto Miguel Ávila, la doctora Rita Rodríguez, el licenciado Héctor Aguirre, y los jefes de departamento son la bióloga Elisa Villers, la licenciada Verónica Martínez Arroyo, el maestro Roque Espinosa, la jefa de departamento de movilidad urbana es la licenciada Nínive Vázquez, en la parte jurídica la licenciada Soledad Maza, y en la parte de inspección y vigilancia está el ingeniero José Luis Ramírez. Todo lo que aquí les puedo platicar es cortesía de ellos y de todo el personal operativo, el cual nos apoyamos para llevar a cabo estas actividades dentro de la Secretaría. Muchas gracias y a su disposición. Muchísimas gracias, licenciado Aurelio. Se abre la participación para Hugo Adrián de la Cruz. Bueno, ahí va. Sí, buenas noches a todos. Buena exposición, mucho trabajo. Ya avance en el tema de reforestación. Por ahí me gustaría que supervisáramos las áreas recubiertas de laja. A veces recubiertas de laja, donde se pusieron las famosas Bs ahí en tu Libramiento, muchas áreas, que hay muchas áreas que la verdad no ameritaban ese material, estaban impidiendo que se recargue el acuífero, y son muchas áreas que se pueden aprovechar para reforestación. Con ese mismo trabajo, yo entiendo a los constructores con el afán de área dejaron únicamente la base de los árboles libres, entonces no permiten que el árbol crezca, que permee el agua. Entonces parte de eso son todos los árboles que están dañados. Entonces por ahí coordinarnos, yo me sumo a esa para proponerles áreas y gestionarlos por medio de su conducto, poder hacer algunas demoliciones controladas y reforestar esas áreas. Esa es mi propuesta. Gracias. No, ya, por favor. Buenas tardes. Respecto a la ciclovía, yo creo que ahí se tiene mucho que hacer. Es fabuloso, pero tiene que haber un vínculo muy fuerte entre tu oficina y Seguridad Pública Municipal. No tiene caso que se estén haciendo las ciclovías si no se respetan. Y lo digo porque incluso yo he tomado fotos, y antier mandé una foto a un grupo en donde estamos, y en donde un coche se metió y se subió a la parte que divide a la ciclovía y se quedó ahí mientras le daban el semáforo. Eso es un particular. Ahora los taxis, las combis, olvídense, es terrible. Se meten y no les importa atropellar hasta la gente que va caminando en la acera, con tal de aprovechar ese espacio para pasar a un auto. Entonces no tiene caso que se estén haciendo ciclovías si no se respetan. Tiene que haber una vinculación con las autoridades para que esas personas se les sean pues llevadas con las autoridades, ¿no? Se les dé una multa, algo se tiene que hacer. Si no se les multa, si no les duele la cartera, no se va a lograr nada. Y aparte sirve para recaudar fondos para el municipio. Yo creo que es un doble beneficio. Pero tenemos que tener a la autoridad que esté pendiente, y creo que
las cámaras. Y por ahí se me ha estado de hace mucho tiempo pensando que para ese tipo de actividades también debe funcionar el CABIB, y el CABIB debe existir alguna manera de multa para aquellas personas que estén infringiendo este tipo de acciones, ¿verdad? Yo creo que nos puede servir, uno, para que pues ya basta de que los taxis y combis, que son los principales, ¿verdad? Que destruyen, porque aparte cuesta dinero poner las divisiones. Yo he visto que los han hecho pedazos las banderitas que van poniendo, y aparte hacen una división nomás horizontal. No les importa lo que pongas, ¿verdad? Ese es uno. Y lo otro, bueno, si quieren ellos infringir la ley, pues que les cueste, a ver si el día de mañana lo van a volver a hacer, ¿verdad? Yo creo que hasta nos sirve para que de verdad tengamos una recaudación y podamos hacer más ciclovías, pero tiene que haber una vigilancia, tiene que haber una relación estrecha ahí con la policía para que les pongan su infracción. Y también no solo tiene que haber la infracción al momento, porque también tiene que haber alguna manera de infracción, si tenemos la foto, si tenemos algo captado, y tenemos que ser la sociedad civil, porque hacia allá vamos, la sociedad civil, que a través de nosotros, quien tome una foto y lo mande a algún lugar y captemos la placa, sea acreedora a una sanción, y una sanción que valga la pena, que no se vuelva a repetir, ¿verdad? Y lo otro es en cuanto a lo que están haciendo en cuanto a los pasos peatonales, ¿verdad? Que están enseñando a la sociedad civil. Yo creo que tiene que ser no tan esporádico, sino tiene que ser más seguido, y ahí tiene que haber una vinculación con las universidades y con la SEP. Es decir, se podrían utilizar las escuelas, ¿verdad? Hacer una calendarización para que ciertas escuelas cada día vayan saliendo y nos vayan ayudando, y aparte los papás vemos que los hijos están aprendiendo y ellos nos van a educar en casa, ¿sí? ¿Verdad? Porque siempre que un niño aprende, nos educan en casa los papás, y yo creo que ahí podría ser un vínculo con Secretaría de Educación, ¿verdad? Y por supuesto los empresarios estamos sumados siempre a que haya a que se construya en beneficio de Tuxtla Gutiérrez. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. A ver, sigue Héctor y Juan Carlos. Hola Aurelio, buenas noches. Mira, quisiera comentar un tema que probablemente le ataña más a tránsito. Sin embargo, es una situación que se da todos los días y que sí pudiera ponerse sobre la mesa en el aspecto de la movilidad. Y es lo que se desarrolla todos los días, es un foco rojo en la carreta que te da, que es la salida a Tuxtla, la entrada a Tuxtla y la entrada al Club Campestre, al TEC de Monterrey, y la entrada y salida al Libramiento Norte. A las 7 de la mañana se confluyen demasiados vehículos, todavía es hora donde el transporte pesado entra, el tema del retén. Ahorita hay una garita de migración, hay automóviles particulares pero que están funcionando como transporte público, que se estacionan frente al rancho que fue del señor Chrysler. Es como que llevan pasaje, no sé, a Coita, Berriozábal o algo así, y es la vuelta totalmente a 45 grados para entrar al TEC de Monterrey. En verdad yo lo paso todos los días y sí considero que es un foco rojo que hay que atender, al menos momentáneamente, con personal de tránsito, elaborar algún estudio que pueda hacer una solución de una manera más perenne, porque en verdad hemos tenido mucha suerte de que no se dé una situación trágica por cómo se están dando las situaciones ahorita en ese punto. Gracias, Héctor. Puede pasar por él. El señor Juan Carlos y el señor Guillén. Primero felicitar a todo tu equipo. Creo que están haciendo un trabajo que se nota la diferencia con administraciones de varios años, y creo que hay condiciones para
tomar no nada más a la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, sino ya se comentó un poco en la reunión, de que lo transversal que es la agenda ambiental en la política pública municipal, sí tendríamos que aprovechar más coordinación. Existe, sabemos que existe, pero al final de cuentas, desde el punto de vista de presupuestos o de capacidades, otras secretarías tienen más capacidades. Yo creo que podría fortalecerse la acción del ayuntamiento en temas ambientales con una mayor coordinación, no nada más entre las instituciones, entre las otras áreas, sino también con los ofrecimientos que se están haciendo, como hoy cámaras. Creo que sociedad civil podemos hacer bastantes cosas, lo hemos platicado varias veces, y de lo que mencionabas de recaudación, creo que sería muy interesante hacer un ejercicio desde el punto de vista legal. No soy experto en esos temas, pero hay gente que podría ayudarnos en eso. Creo que podría convertirse esa recaudación que ya están haciendo, que al parecer está con un crecimiento, para, no sé si se pueda constituir un fondo ambiental municipal que sería muy atractivo y le daría muchos puntos adicionales para gestión. Muchas veces, hablo de cooperación internacional o de fondos públicos, federales o estatales, requieren de contrapartidas. Y cuando se dispersa este tipo de recaudaciones en la hacienda municipal general, es muy difícil de poder reinvertirlas. Yo creo que si se pudieran tener certeza de que esa recaudación se reinvierte en todo lo que nos explicaste hace ratito y en otras actividades, ser muy atractivo para contrapartidas, de nuevo lo acabo de mencionar. Y facilitaría y pues le daría bastante peso. Creo que, retomando un poco de la presentación anterior, en esta idea, en esta intención de contenerización de la ciudad, en lugares donde hay condiciones como la colonia Plan de Ayala que se presentó hace ratito, podría ser un buen laboratorio de separación de residuos, es decir, poder tener contenerización diferenciada y separada. Podría ser un buen modelo hacia lo que comentaban hace ratito de cómo por un lado se está viendo la organización ciudadana, pero también la gran mayoría nos estamos yendo se está yendo a la individualización, y causa todo lo que se explicaba hace ratito de ingobernabilidad y falta de apego al Estado de Derecho. Solo quisiera cerrar este punto diciendo que si podemos tomar esas tecnologías que se mencionaban hace ratito y se pudieran llevar a otro nivel, complementando esta solicitud de utilizar al CABI para este tipo de temas, no lo dejáramos nada más como un tema de esta mesa, sino que fuera una agenda tanto del Consejo, pero también del Ayuntamiento, para poder tener las reformas que se requieran, o si no, pues apegarse al Estado de Derecho para utilizar la tecnología, tanto para fortalecer la gobernanza ciudadana, pero también para tener más Estado de Derecho. Sí, buenas noches. Jorge Guillén, consejero ciudadano, miembro de la Comisión de Movilidad. Buenas noches, Aurelio. Ya tuvimos la oportunidad de platicar un buen rato, ¿no? Por lo que se refiere a la concientización de los automovilistas para que en las esquinas, ¿verdad? Es muy bueno. Aunque cuando se está concientizando al automovilista que respete, los ciudadanos están cruzando por las esquinas. Lo podemos apreciar en toda la avenida central, que la gente está cruzando en todo, menos en las esquinas. Mientras están los carteles, pues la gente piensa que fuera bueno también buscar la manera, ¿no?, de sensibilizar a los ciudadanos, pero también ellos tenemos la obligación de circular de la manera más correcta, ¿no? Ahí sí habría que checar, platicar, buscar la manera, ¿no? Poner a personal, tal vez ya no en las esquinas, sino a media cuadra. ¿Sabe qué? Si oyó el ciudadano, hazle favor de cruzar por las esquinas, o tal vez algunos empresarios pudiéramos invertir en unos anuncios a media cuadra, ¿no? Ciudadano cruza por las esquinas, algo así, ¿no? Eso realmente está muy bien. Ahora, por lo que respecta a la ciclovía, pues yo soy apasionado del ciclismo, ¿verdad? Entonces sí molesta ver que la ciclovía no se respeta. Y no se respeta por varios factores, ¿verdad? Uno de los principales es que no se utilizaron los obstáculos adecuados, ¿no? Y cualquier coche los brinca de manera muy fácil. He tenido la oportunidad, estuvimos en una ciclovía de Florencia, otra
Bogotá en Colombia y una de Lima en Perú, y los volardos son de unas dimensiones que no las puede brincar el vehículo, ¿sí? Inclusive en Florencia es de concreto, ya, de concreto, ¿no? Para que si alguien quiere brincarlo, pues deja medio motor ahí, ¿no? En pedazos, ¿no? Entonces fuera bueno que se implementara ahora porque ya muchos de los volardos ya no están, ya no existen, ya hacen falta muchos. Entonces ahorita que haya que sustituirlos, hay que pensar. Acabo de estar en Reforma en la Ciudad de México y hay unos volardos de dimensiones, además hay que buscar dónde, como que platiqué por ello, dónde se pueden conseguir, son de unas dimensiones. La verdad que he estado varias veces por ahí y no he visto coches invadiendo la ciclovía, ¿no? Y también importante la sanción, porque si no se sanciona, ¿verdad? Pues va a continuar, ¿verdad? La falta de respeto. También hay que buscar una manera de implementar estacionamientos, porque esto se va también porque a veces no hay donde estacionarse, ¿no? Mucha gente quiere descargar algo y todo, los que reparten productos no tienen dónde. Entonces es importante también, ¿verdad?, en conjunto con los empresarios buscar espacios de estacionamiento, porque a veces no se puede prohibir estacionarse si no hay espacios donde estacionarse, ¿no? Nosotros estamos acá en el poniente, por el área del Parque La Marimba, y ahí ya se prohibió el estacionamiento en la Avenida Central, pero ya estudiamos, y en 10, 12 manzanas a la redonda no hay estacionamientos. Entonces no puede ser de una manera unilateral, ¿verdad?, sin sustento, ¿no? Bueno, quito el estacionamiento, ¿y dónde se van a estacionar las que acuden al centro a hacer sus compras, ¿no? Pues es muy importante, lo de la ciclovía es súper importante, porque hay mucha gente que quiere ingresar al mundo del ciclismo, pero tiene miedo. ¿Por qué? Bueno, es que nadie respeta, que la ciclovía siempre está ocupada. Entonces, si queremos promover el ciclismo como una actividad ecológica y sustentable, podemos pensar en la ciclovía, en hacer ciclovías más funcionales, ¿no?, y que la gente lo respete. Y una de las maneras es hacer el murito, ¿no?, una muralla para que no se metan, ¿verdad? Y de esa manera yo creo que pues es uno de los medios importantes. También en el oriente no tenemos ciclovía, lo platicamos sobre ello. También ojalá se pudiera hacer algo, ¿verdad? Porque sí están los anuncios, los discos de ciclistas ahí, del 5 de mayo para allá, pero pues no se le puso nada, ni pintura, vaya. Entonces ojalá se pueda trabajar en eso, y pues estamos con la Secretaría de Movilidad, ya quedamos de reunirnos para trabajar en eso. Así de voladita también yo sugerí aquí, donde hay un gran flujo de peatones, acá frente a Catedral, sugerí un semáforo peatonal. Definitivamente, antes habían 2 agentes allí, asoleándose o chateando con celular, peligrosamente, ¿no? Entonces sí fuera bueno, ¿no?, la implementación de tecnología, ¿no?, de un semáforo peatonal. Muchas gracias, buenas noches. Falta, sí, a ver. Sí. Muy bien, pues miren, muy rápidamente, me parece que, bueno, lo que voy a decir no le gusta, lo que voy a decir, porque a veces no es simpático hablar de esos temas, pero quisiera pedirles primero una reflexión. Tuxtla Gutiérrez tiene que enfrentar el futuro pensando ya como una gran capital del sureste del país. No puede seguir pensándose esto como un gran pueblo o como una gran provincia. Requiere, por lo tanto, ya pensarse como una gran ciudad. Está llamada a hacerlo. Todos los proyectos de la Presidencia de la República, los proyectos estratégicos de Centroamérica pasan por Tuxtla Gutiérrez. Hay que repensar la capital de manera distinta. Hace 10 años, Tuxtla Gutiérrez, con aproximadamente 420,000 habitantes, tenía en ese momento un número determinado de... con casi 600,000 habitantes, casi se ha duplicado. Y no tenemos un solo kilómetro nuevo de rodamiento. Es decir, tenemos las mismas vialidades que hemos estado reparando, que hemos estado buscando cómo
cómo reutilizarlas. Hablar de una ciclovía es muy amable y muy interesante, sin embargo no tenemos superficie de rodamiento. Pensar, y ahí viene la propuesta, y quiero decirles, este es un espacio deliberativo, por eso es más bien reflexivo, pero quiero convertirlo, si ustedes me lo permiten, en una iniciativa ciudadana, aprovechando que está el señor secretario del ayuntamiento. Creo, señor secretario, que es el momento que el municipio haga los acuerdos necesarios con el gobierno del Estado para que se le permita, dado que el Estado no lo está haciendo, se le permita tener la policía ambiental. Creo que es el momento de que la ciudadanía de Tuxtla Gutiérrez retome el tema ambiental como un acto de responsabilidad, lo cual significa, por ejemplo, que el ayuntamiento podría tener un equipo suficientemente capacitado y con los atributos legales necesarios, por ejemplo, para sancionar vehículos que son inminentemente contaminantes y que circulan por las vialidades más importantes de la ciudad, afectando a toda la población. Y nosotros no hacemos absolutamente nada. También tener sanciones más estrictas a través de tener un personal capacitado y mucho más, un personal es decir, un equipo más amplio para que se vean los daños ambientales que se están haciendo en la ciudad y que no hay forma de contenerlos, y lo digo con mucho respeto, porque sí, efectivamente puede haber muy buenas intenciones, pero no tienen el equipo necesario para hacerlo. Hay colonias a las cuales no podemos llegar y están llenas de basura, pero porque tampoco aplicamos esto que decíamos de la inteligencia colectiva, en donde el ciudadano tiene que asumir responsabilidades. Tenemos que darnos cuenta que estamos en una ciudad donde el ciudadano se tiene que responsabilizar. Y me parece que esta iniciativa se complementaría aplicando una serie de sanciones, por ejemplo, por doble estacionamiento, que existen y es muy común, ¿no? Y me parece que es nada más un momentito en los colegios, por ejemplo, y lo cual hay que erradicarlo. Tala de árboles de manera indiscriminada, contaminación de vehículos, particularmente de trailers y camiones de alto tonelaje que entran y atraviesan por la ciudad, lastimando lo único que tenemos, las pocas vialidades que tenemos y que deben de sancionarse. Y el municipio podría hacerlo si entra en un acuerdo con el gobierno del Estado y se le dan las atribuciones para que tenga su propia policía. Y generar esto, lo que decía Juan Carlos, que me parece muy atinado, que esto se convierta en un fondo ambiental que permita, entonces sí, con ese fondo ambiental, hacer no solamente esta ciclovía, sino, por ejemplo, hace rato hablaban del río Sabinal, toda la ribera del río Sabinal, el derecho de vía, podría ser un paseo extraordinario y muy bello de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, pero hace falta dinero para que lo podamos hacer. No se trata de elevar los impuestos, sino que se lleve un impuesto ambiental y mucho menos, sino que se sancione al que tiene una actitud negligente, negativa, contraria a la buena ciudadanía, para que se puedan obtener los recursos necesarios para hacer estos grandes proyectos. El TEC de Monterrey, por supuesto, requiere un paso de desnivel, requiere un distribuidor vial, pero como ese hay 15 más en la ciudad y no tenemos dinero. No es que el municipio no lo tenga, es que la ciudad, nosotros no tenemos el dinero para hacerlo. Necesitamos que quien llegue a esta ciudad, que son miles de vehículos que no necesariamente son de Tuxtla Gutiérrez, vengan y se respete la reglamentación, que quien venga respete la ciudad y que quien no lo haga, pague, y eso se convierta en un fondo para que se puedan hacer sus grandes proyectos. Tómelo, por favor, con mucho respeto, como una iniciativa para que se pueda hacer. Y le pediría de favor que se sometiera a consideración, porque nosotros no solamente estamos para señalar los puntos negativos o para decir que se tiene que hacer, también estamos para apoyar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Aurelio. Sí, muchas gracias. Ok, adelante. Rapidísimo, solo por los 10 minutos tuve que restringir varias de las cosas de lo que comentaba Juan Carlos. Estamos en el proceso de actualización del reglamento de protección ambiental que venimos trabajando desde hace como 5 meses aproximadamente y debe estar listo el próximo mes. Ya contempla el Fondo Ambiental Municipal, ahí está considerado dentro de este reglamento. Lo otro que mencionabas, la transversalidad, ahorita solo hablé de nosotros, pero áreas como el DIF municipal está trabajando en materia de residuos con más de 124 contenedores en la ciudad donde están captando PET y tapitas, los cuales se están comercializando y que están utilizando para programas sociales. El tema de descacharramiento que realiza Salud, en esa
convergemos todas las áreas del ayuntamiento en todos los operativos, impacta a la salud, impacta al medio ambiente en tema de residuos también, es decir, la transversalidad, al menos en materia de medio ambiente, la tenemos perfectamente clara. El asunto de la reforestación la trabajamos entre medio ambiente e imagen urbana. Nosotros la parte forestal, ellos la parte estética, es decir, sí traemos un círculo bastante interesante de cómo estar conectando las actividades. Lo que usted mencionaba, ayer estuvimos en una reunión en Obras Públicas, porque estamos viendo el proyecto de tronco alimentador, lo que va a hacer Tuxtla Gutiérrez. Tránsito Municipal menciona 37 puntos críticos de la ciudad, y el que usted mencionó, 2 elementos faltaron que mencionara dentro de la problemática: los vendeladrillos y establecimientos otra vez de venta de comida en el mismo punto donde ya se suscitó un accidente en el pasado. Es decir, sí está en la agenda de los temas que ahorita estamos analizando, y qué bueno que lo trajo a la mesa para que reforcemos la posición en relación a eso. Lo que mencionaba don Rafael, que desafortunadamente ya se fue, antes de agosto, que no tenía vigilancia en la ciclovía, era una completa anarquía. Ahorita estamos metiendo orden ya con la presencia de Tránsito Municipal. Recordarán en la exposición, les dije que hemos aplicado 19 sanciones a vehículos que estaban parados dentro de la ciclovía y ni siquiera había un conductor para que lo moviera. Así que placas para afuera, es decir, sí estamos haciendo un seguimiento a la ciclovía. Es cierto, platicamos con don Jorge, ya tenemos un proyecto para que los volardos sean más altos, quien se quiera meter vaya a afectar su vehículo. Estamos buscando las fuentes de financiamiento, ya lo estamos platicando con Obras Públicas del Gobierno del Estado. Gracias, don Jorge, porque sí nos dio buenas ideas el tema de reforma. Y lo que mencionaba usted, también ya lo comentamos la semana anterior con la subsecretaria Basilisa,